Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero. Lo nuevo y lo mejor. De 7 a 9 por La Bacana 105.7 y vamos a hablar con Albert Segarra, CEO de Tacticom, un asesor político. Viene hablando de diferentes temas y vamos a estar hablando sobre temas variados que tengan que ver con política y comunicación. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros. Mira, se habla de una campaña electoral moderna. ¿Existe una campaña electoral moderna? Las campañas permanentemente están cambiando, es decir, lo único inmutable es el cambio, ¿no? Dicen. Sí. Entonces las campañas se adaptan Con eso fue que a nos las dieron en realidades. la madre aquí con ese eslogan. ¿Perdona? Con el cambio, nos dieron en la madre. Bueno, sí. La fuerza del cambio, ¿no? Sí, muchachos. Ay, caca. Adelante. El cambio es una de las palabras más utilizadas también en eslóganos, en claims, digamos, políticos, porque al fin y al cabo esto va de dos cosas, continuidad o cambio. La gente piensa, ¿hay que cambiar o no a nivel político? Y si hay que cambiar a nivel político, ¿qué alternativas hay de cambio, ¿no? A día de hoy no sé si hay alguna alternativa real, muy visible, digamos, como tal, pero sí. ¿La pregunta cuál era? Si existe una campaña moderna electoral. Nosotros decimos que hacemos campañas de quinta generación como tal, entendiendo que la primera generación es la campaña más territorial, más tierra, más de calle. La segunda viene con la parte de introducción de mass media, medios de comunicación masivos, televisión y radio, se incorporan en el mundo comunicativo. Tercera generación, 2.0, años 2000, empieza también la parte de redes sociales. Cuarta generación, la parte de los datos, el Big Data. Aquí tenemos aún algún tipo de déficit a nivel de estadística oficial, por ejemplo, es verdad, pero tenemos también capacidad para hacer extracción de datos muy masiva. Y quinta generación, la parte de integrar ya como consultora millennial todos estos elementos en una campaña conectada, vinculada con el lector, conociendo y trabajando con toda esta parte de investigación previa, digamos. Se puede cambiar desde lo mismo, me explico. ¿Puede un partido político que haya estado de manera consecutiva en el poder vender cambio con un candidato distinto? ¿O no importa la cabeza si la plataforma es la misma, el cambio es difícil de promover? No sé de qué me hablas, pero... No, de ninguno en particular, pero la mayoría de los partidos políticos regularmente cuando salen del poder para regresar tienen que promover un cambio porque nadie quiere volver a lo mismo, al menos que lo mismo haya sido bueno. Y si salió del poder es porque ya no fue bueno más. No siempre se puede explicar el cambio como elemento principal de campaña. Es decir, cuando vienes de gobernar 16 o 20 años, es difícil la credibilidad, que es un evento fundamental en política. El que habló de número de 16 o 20 fue usted. No. O sea, que usted sí sabe de qué estamos hablando. No hablo de ningún partido político, hablo de un hipotético caso, digamos. Sí, claro. O 25, digamos, está igual es el partido. ¿eh? Es difícil vender la idea de cambio como tal, hay que trabajar otros elementos, quizá más de la idea de futuro, de proyecto, de renovación, debilitar también, lógicamente, la parte del gobierno actual, pero es verdad que sería complicado, a no ser que haya una transición también dentro del partido, haya un poco una purga, digamos, de trabajos pasados y se empiece a trabajar también con una credibilidad nueva, con un nuevo relato, digamos, que vamos a construir en cualquier opción política. ¿Cómo los candidatos establecen estrategia para las redes sociales? ¿Cómo se establecen esa estrategia? El problema de las redes sociales es que la gente a veces lo interpreta como un mundo aparte, digamos. Al fin y al cabo, las redes sociales son un canal más de comunicación. Antes hablábamos también de los mass media, televisión, radio, etcétera, que están siempre al servicio de la campaña. Es decir, tenemos también candidatos y candidatas que trabajan sus relatos, sus narrativas de manera muy diferenciada de lo que es en la parte offline. Esto, al fin y al cabo, resta credibilidad. Es verdad que las redes son nichos, también trabaja mucho como burbujas, sobre todo Twitter, digamos, que es la red social más crispada, más polarizada también, que trabaja mucho como burbujas. Las narrativas, al fin y al cabo, lo que construyen son historias. Y cuando hablamos de historias, no hablamos de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Se habla mucho de la idea del storytelling, digamos, que es la construcción del relato, digamos, en base a una historia. Sí. Nosotros hablamos más del story doing, de lo que hacemos, ya sea a nivel offline como también a nivel online. Dos caras de una misma moneda. En el caso de los países latinoamericanos, que tenemos un mano a mano, un cara a cara muchísimo más presente que, por ejemplo, en los Estados Unidos, el mismo Europa, cuando tú ves a un candidato de repente en una convención en tu estado una vez en 5 años, pero aquí no, aquí el candidato se tira a la calle, está el cara a cara. ¿Cómo la nueva forma de hacer campañas combate ese sistema latinoamericano de que la gente te quiere ver en la calle, pero sobre todo quiere que tú le pongas algo en la mano? No necesariamente la inversión tiene que ser en media o más media, como tú dices, sino inversión de darle dinero a la gente en la calle. A día de hoy aún las campañas se ganan en la calle. Es decir, las redes sociales son un elemento importante, pero las elecciones se ganan en la calle. Aquí
en Colombia, en Estados Unidos o también en España o en Europa. Es un problema importante el clientelismo, es verdad. Es una amenaza también para la democracia, igual que también las fake news, por ejemplo. Pero una realidad. Es una realidad que hay que trabajar con ella. Desde mi punto de vista, nosotros trabajamos poco la parte clientelar, intentamos trabajarla poco esta parte y mucho más la parte estratégica y de mensaje. Tú que has trabajado... tú que estás aquí en el país. No, en esa misma línea del Larimar, Ok. tú que has trabajado campañas políticas tanto en Colombia como en México, en otros países de Latinoamérica, ¿dónde es frecuente ese tipo de clientelismo político como aquí en República Dominicana, que es una realidad? México, Colombia, México. En México en son- muchos de los países que hemos trabajado. México es un paradigma realmente de la parte clientelar también, incluso con algún tipo de irregularidades o ilegalidades también de compra de votos. Y es verdad que existe esta parte más clientelar, que moviliza mucho más también al elector. El elector también está un poco educado en esta parte de qué hay de lo mío, ¿no? Romper este tipo de dinámicas requieren de incluso décadas. No va a ser a corto plazo que un candidato lo modifique. Mira, de la realidad local. Y regulación también, perdona, regulación también del Estado. La realidad local, ¿cómo tú ves el PLD, el PRM, la Fuerza del Pueblo, que son los tres principales partidos? Otro día me preguntaban si existía un sistema tripartidista ya. Yo no tengo claro que sea un sistema tripartidista como tal. Creo que es un sistema bipartidista con una apoyo, digamos, externo de un tercer partido. La realidad actual es que tenemos un gobierno que, a pesar de las circunstancias internacionales, de la crisis que hay a nivel mundial, no tiene un rival muy fuerte que le golpee. Tiene también la oportunidad, y si vemos también las encuestas, que la gente da un voto de confianza aún al gobierno de Abinader. Esto le va a durar bastante tiempo también, también por la alternancia de poder Yo quiero. aquí en Dominicana. Es difícil que a 3 años vista, 2 años vista, haya cambios importantes, a no ser realmente que las circunstancias económicas pues se incrementen y sea más difícil también que se pueda gobernar a nivel de planificación. La oposición, en cambio, tiene un problema principal, que es que está fragmentada. La división es el principal aliado a día de hoy del presidente Abinader. Difícilmente, incluso en un balotaje, a día de hoy, veríamos que la oposición es capaz de golpear fuerte como para optar realmente a la presidencia. Eso no significa que se pueda trabajar mucho en ese sentido, ¿eh? Hay que ponerse las pilas, y elementos como la campaña que está haciendo ahora mismo, la consulta que hace ahora el PLD, pues es un elemento también que puede fortalecer mucho, porque es una exposición, aunque le muestre debilidad, es una fortaleza a medio plazo. Es verdad que ahora a corto pues puede suponer una amenaza para ellos a nivel de abrirse como partido político, pero es una oportunidad también para transicionar también y hacer un poco, mostrar un ejercicio de transparencia y de empoderamiento también popular. ¿Dónde en el marketing político cabe lo ético y lo moral con un candidato o con un partido que quiere que le hagan la campaña y tú estás consciente de que lo que él está ofreciendo en su programa es embuste? Que es embuste todo lo que él te ofreció, que es mentiras. Pero tú dices, bueno, él me lo trajo y le voy a hacer la campaña. No entran los escrúpulos, la ética y lo moral en el marketing político cuando tú estás consciente de que el programa que él lleva para que tú le hagas el marketing es basado en mentiras para el electorado. Te avanzo que nosotros, como empresa consultora española en este caso, no trabajamos para cualquier candidato. Es decir, tenemos una ética propia profesional, porque no vamos a trabajar con un candidato el cual su suerte se va también a ligar a mi empresa. Porque al fin y al cabo también me interesa no tanto ganar como tal, sino también tener procesos limpios, porque tenemos ejemplos como Odebrecht, por ejemplo, de casos que han aplicado mucho, no únicamente la política, sino también la parte de consultoría política. Sí que es verdad también que a nivel de equipos a veces te encuentras circunstancias que van un poco viniendo con diferentes candidatos. Ahí también está la parte que decías tú de la ética profesional. No existen como tal aún colegios internacionales de códigos deontológicos que permitan un poco moldear ese tipo de conductas a nivel también de consultores. Creo que estaría bien que fuésemos hacia este camino de regular también la parte profesional de la consultoría política. Y ahí también está un poco la parte de la ética profesional en cada cual, digamos, que es importante, y que te reconozco que en mi sector no todo el mundo la practica. Albert, ¿cómo se puede explicar que tantas personas que no están desde origen ligadas a la política estén siendo electivos a la política y la gente esté confiando en ellos? Los famosos outsourcing. Outsiders, perdón. Lo que Boli, el caso del presidente de Ucrania también. Bukele, Ucrania, Exacto. Zelensky. ¿A qué se debe eso? Trump, Bolsonaro.
Es un tema de Aquí, aquí en las elecciones pasadas ganó un merenguero, 2 merengueros ganaron, una bailarina y un comediante. Yo soy el comediante. Yo iba a preguntar que quién era el comediante. ¿Tú conoces a Tiririca en Brasil? Sí, claro. Un cómico muy conocido en Brasil, el cual se presentó hace como 20 años con un solo eslogan de campaña que decía: ¿usted sabe qué hace un político federal? Yo no. Vóteme y cuando llegue al poder se lo explico. Exacto. Ese fue su eslogan. Ya tú sabes. Primer cómico, digamos, Sí, importante claro. que ganó y fue el diputado federal más votado de la historia en Brasil con esta campaña. Es decir, Ahora en Colombia un senador es youtuber. hay diferentes No, y en factores. Honduras, un comediante presidente. Exacto. Bukele. Hay diferentes factores también que afectan esta No, cuestión. Bukele, El Salvador. Verdad, sí, sí, Pero sí, que sí, dijiste sí, comediante. sí, sí. Él dijo comediante. Una es también la introducción de las redes sociales también, que Pichón de permiten también tirano. saltar, digamos, según qué tipo de plataformas de medios de comunicación. Y lo importante es la crisis de valores que tenemos. Es decir, tenemos una crisis que venimos de una crisis económica brutal a nivel mundial, crisis sanitaria, crisis también a nivel climático, a nivel ecológico. Tenemos también la crisis a nivel de igualdad de género. Es decir, estamos en un contexto de cambio importante y en ese tipo de momentos, de contextos, es cuando los partidos convencionales no son capaces de dar respuesta a las necesidades de la gente, que al fin y al cabo es para lo que sirve la política, y ahí surgen outsiders de la política, ¿no? También hay un juego muy peligroso que es la autodestrucción de la política. Trabajamos también a veces con terrenos de juego en los cuales a nivel político hay un cultivo, digamos, de usted ha sido más corrupto, usted está robando más a día de hoy, y ahí también el ciudadano de a pie que no está siguiendo, porque tampoco debe seguirlo, el día a día de la política, lo que escucha es mucho ruido. Sí. Y al final lo que hace es poner en un mismo saco toda la clase política. Ahí es con un discurso mucho más outsider funciona mucho mejor. Y lo vemos también, por ejemplo, con Trump, que al final habla de una manera mucho más simplificada a un público, al olvidado, digamos, y permite tener mucha más masa de votantes. ¿Cuáles son los y me gustaría que tú me explicaras un poquito esa parte, los nuevos intereses de los electores? Porque aquí encontramos candidatos que siguen pensando por quién tú votarías, sí o no. ¿Te gusta fulano? Sí o no. O sea, están como muy básicos. Los electores tienen nuevos intereses. Tenemos más que únicamente nuevos intereses, que habitualmente la gente ¿por qué vota? Vota por partido, candidato o proyecto político, digamos, ¿no? Depende de cada país, la distribución porcentual es diferente en cada uno de los casos. Y los temas que vota la gente son los clásicos: seguridad, salud, educación, trabajo. Y cada vez más también vemos elementos como, por ejemplo, la sostenibilidad, que en según qué tipo de públicos, pues empieza aún, está de manera muy incipiente, a tener un peso a nivel electoral. Hay un segundo elemento que es, en Dominicana tenemos que en el 24 el 50% del censo electoral van a ser gente de menos de 35 años. Es una barbaridad esto. Tenemos 800.000 votantes nuevos, 18 años, 19 años, 20 años, que se van a incorporar al censo electoral. Esto es mucha gente joven que piensa también de manera muy distinta. Vemos también últimas encuestas, por ejemplo, que otro día chequeaba. Donde hay un mayor número de abstención también. Mucho Y mayor. desinterés. Pero en términos absolutos hay mucha más gente también Claro. que puede votar, por lo que también se corrige un poco un elemento con el otro, ¿eh? Hay un tema también que es una ciudadanía que está acostumbrada a que le pregunten, a intervenir, a dar su opinión. También las redes sociales también actúan como tal, la comunicación bidireccional, ¿no? El compartir también a nivel más político. Es una ciudadanía esta más joven que lo que quiere también es ser implicada en procesos políticos, ser escuchada también en procesos políticos. De hecho, el 80% de los jóvenes dicen que querrían una democracia más participativa, más directa, en la cual, por ejemplo, ejercicios como referéndums pues se puedan llevar a cabo para leyes importantes a nivel de país, ¿no? Hablando del contexto en que se encuentra República Dominicana en este momento, que es próximo a las elecciones internas de los partidos políticos, ¿de qué forma puede un partido político trazar líneas para que las elecciones internas no afecten el partido una vez tengan candidatos? Porque se dan tan fuerte en las internas que luego, si tú desmeritas a tus compañeros, ¿cómo puedes luego vender que sí son un proyecto valedero? Y yo no le voy a internar a nadie. Ahora mismo, después de perder una candidatura, una presidencial, el diputado que lleven a interna es para azararle la vida, es para perder. Yo no le voy a internar a nadie. A veces dicen que hay candidatos de transición, ¿no? Sí. Que se comen un poco el marrón durante un tiempo para que después salga otro con las manos mucho más limpias. A la pregunta que me comentabas, ¿cuál es la pregunta, perdón?
Sobre las elecciones internas. Elecciones internas, Regularmente en las internas sí, los candidatos sí, se sí, maltratan sí. entre ellos. Como decía, es un riesgo. Es y luego decir, les toca unificarse. ejemplo, ¿no? El PLD ahora está con la interna, con la consulta, digamos, interna, porque legalmente no pueden hacer unas primarias como tal, porque está regulado, ¿no? por ley, sería el octubre del 23, cosa que es ya muy lejos, digamos, para poder optar realmente a disputar la Cuando ya hay dos presidencia. partidos con candidatos definidos Claro, corriendo. claro, claro. Entonces, el problema está que te abres como partido político, es un momento de debilidad, pero tendría que verse como una oportunidad. Tiene que haber también un pacto escrito incluso entre candidatos en los cuales no va a haber ataques personales en la candidatura. El partido debe estar por encima de todo. Es más, cualquiera que gane le va a ir mucho mejor si el partido está unido, Claro. que si está dividido. Ganar para perder después Estamos no tiene unidos. ningún sentido. Estamos unidos. Es una inversión de tiempo y de dinero Disminuido que es también. totalmente inútil, ¿no? Están disminuidos. hay que acordar según qué tipo de cuestiones. Por ejemplo, en el PLD no se ha hecho aún un debate entre precandidatos. Se tendría que regular desde el ámbito político, que se pudieran hacer debates de ideas, de proyecto, Claro. de futuro, incluso abierto también, un debate en que la ciudadanía también pueda participar y pueda decir su opinión. Pero los partidos aún, que son instituciones, digamos, que tienden al miedo y entonces se recluyen un poco en sí mismas, les cuesta hacer ese tipo de ejercicios más de transparencia y más de abrirse a la ciudadanía. ¿Cuál es la lectura política? Tomando como referencia, que, por ejemplo, un estudio que se hizo en Chile en una ocasión pasada, pues ganó el no en vez del sí. No, y con el no ganaron. Después, por ejemplo, en el caso de Mandela desde la cárcel, 27 años después, llega al poder. Pro de la cárcel. Ahora el caso de Lula. Lula desde la cárcel es favorito a un presidente que está en el poder. ¿Cuál es la lectura? El electorado está buscando victimización. El electorado dice, bueno, vamos a buscar lo menos malo de lo que hay, Mártires. o vámonos para el pasado porque el presente sirve menos. ¿Qué es lo que pasa? Hay una mezcla de circunstancias, ¿eh? Hay un tema también del espíritu de superación. Son luchas, son historias realmente muy potentes, estas que comentabas tú ahora, que tienen un sentido y un significado. También hay cuestiones que a veces reconocemos también que hay persecución política también a nivel judicial, por lo que podríamos incluso hablar de presos políticos, en el caso de Mandela o en el caso incluso de Lula, en el cual finalmente fue absuelto después de años de cárcel sin un proceso judicial, digamos, bien hecho o con todas las garantías procesarias. Entonces, es más un tema de que la gente, ante unas circunstancias de que no ve un futuro claro con el candidato que tenemos hoy de hoy, piensa un poco en volver al pasado o, más que esto, en liderazgos muy fuertes. También estamos en un momento en el cual la gente lo que pide es un liderazgo, no un hiperliderazgo, sino un liderazgo mucho más fuerte, con un proyecto político mucho más consolidado, con unas ideas mucho más claras. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la coyuntura actual. Obviamente tú conocerás que aquí hubo una división de partidos, creación de nuevo partido y todo lo demás. Yo quiero saber, en tu expertise, ¿qué efecto tiene esta nueva figura del tránsfuga político o el desertor partidario que se ha dado tanto en la República Dominicana? ¿Qué efecto tiene para el militante, o sea, para el partido que pierde el militante y para el partido que recibe el militante? En general desgasta la política en sí, es decir, el transfugismo, digamos como tal, debilita a los partidos políticos y también, lógicamente, la política en sí. Incluso en algunos países se ha regulado también ese tipo de elementos, ¿eh? El no poder tampoco Se modificar. limita. Se puede limitar también el cambiar de partido, porque al fin y al cabo aquí entraríamos un poco de discusión si la gente vota por el partido, vota por el candidato, y es un tema, digamos, un poco aparte. Lo que el partido político quiere, lo que queremos generar también desde la consultoría, es una ola de que la gente se suma a tu proyecto político. Por lo que el transfugismo es un elemento de valor para nosotros, porque significa que la gente se está sumando poco a poco. Es un poco la idea de la bola de nieve, ¿eh? La snowball, que va creciendo poco a poco, y la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, es un partido ahora minoritario, pero con aspiraciones también de ser el tripartidismo, digamos, y una opción de gobierno. Y ahí el transfugismo sí que juega un papel importante, aunque creo que a medio plazo también debilita mucho la institución política. Y es caldo de cultivo también de ese tipo de outsiders, o de tipo de nueva política, incluso viciada, ¿eh? Gracias, Albert Segarra, por estar con nosotros. ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que la gente pueda... Estamos en Twitter, en LinkedIn, también tenemos el correo electrónico info@tacticom, la primera con K.com, y estaremos aquí unos días más y igualmente también volveremos pronto también a este país que nos encanta y en el cual esperamos trabajar. Estamos cerrando ya acuerdos muy pronto. Muchas gracias, Bien, muchas gracias. gracias.